Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y se habla mucho del plan de Dios. Se ha hablado mucho, o sea, el cristiano sabe mucho del plan de Dios que Dios tiene para su creación, para lo que aceptan al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ahora, ¿cuál es el plan que tiene el enemigo para con la creación de Dios, la creación que Dios ha creado? ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchas personas que creen que el enemigo es bueno. O sea, el Satanás anda engañando gente por ahí, diciéndole que él es el bueno y que Jesucristo es el malo, ¿verdad? Aunque ustedes estén sorprendidos, porque me han venido con ese argumento a mí. Me han venido diciendo, ¿y qué si es al revés? ¿Qué si Jesucristo es el malo y Satanás es el bueno? Y eso no es así, ¿verdad? Satanás, como hemos dicho en otro podcast, él odia la creación de Dios. Toda la creación de Dios, él la odia. Entonces, como él la odia, el plan que él tiene para la creación es contaminar la creación de Dios. Y eso lo vemos desde el principio hasta nuestros días, ¿verdad? Desde el principio hasta nuestros días. Lo primero es que los ángeles, que ni siquiera los ángeles se salvaron. Porque los ángeles que siguieron a Satanás, ¿verdad? Los ángeles que siguieron a Satanás, que fueron tentados por Satanás, cayeron. Ya ellos no son las criaturas hermosas que eran, que brillaban. Ahora viven en oscuridad y son seres, que son horribles, básicamente. Un demonio es un ser horrible. La gente que lo ha visto, la gente que ha tenido contacto con ellos, son seres horribles. Si nosotros vamos realmente la hermosura que tiene la creación de Dios, cada vez que todo lo que nosotros vemos, nosotros mismos, otra persona, si nosotros nos vemos a nosotros mismos a otra persona, decimos qué hermoso es o qué hermosa es, todo eso es por la belleza de Dios. Eso viene de la gloria de Dios, de la gloria de Jesucristo. Si nosotros nos vamos a Salmo 149:4, dice así: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Ahí está hablando. Primero dice, hermoseará a los humildes, a los que son humildes, que él hermosea, no a los arrogantes, ¿verdad? Porque él dice, si una persona que ya es arrogante, ¿verdad? Si yo lo hermoseo más, se va a poner más arrogante. Él hermosea a los humildes, no a los arrogantes. Y dice que lo hermosea con la salvación. ¿Por qué? Porque la nueva criatura que nace, ¿verdad?, dentro de nosotros, el nuevo nacimiento, es hermosa, es hermoso. Dice la Biblia que seremos como los ángeles cuando tengamos un cuerpo glorificado. Entonces, ¿qué sucede? La hermosura viene de Dios. El que nosotros seamos hermosos, desde que una persona se convierte, desde que una persona acepta al Señor Jesús como su único suficiente Salvador, su semblante cambia, todo cambia, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. La persona deja de los vicios, deja de tomar alcohol, deja de fumar droga, deja de fumar cigarrillos, deja todo este tipo de cosas. El Señor lo ayuda a cada vez verse más hermoso, más hermosa. Entonces, qué es lo que quiere el Señor? Que es lo que el Señor quiere es eso, que su creación se mantenga hermosa, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiere Satanás? Satanás lo que quiere es contaminar la creación. Satanás lo que quiere es dañar la creación de Dios. Lo vemos también en cuando Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva tenían un cuerpo glorificado, esto lo sabe mucha gente, tenían su cuerpo glorificado. Satanás tienta a Adán y Eva a que coman del árbol del bien y el mal, que es el árbol del pecado. Entonces, automáticamente esa gloria se va. Ellos pueden ver que su cuerpo está desnudo. La desnudez significa la vergüenza del pecado, ¿verdad? La vergüenza del pecado, ¿verdad? Entonces,
Satanás contaminó toda la tierra, ¿verdad? Toda la tierra. Si nosotros vamos a Génesis 3, la 16, del 16 al 19, ¿verdad? Génesis 3, dice así: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Verdad? ¿Qué dice? Que por qué Dios dice, multiplicaré el dolor en la mujer cuando dé a luz, que Dios va a permitir el efecto del pecado en el ser humano, en el cuerpo del pecado, ¿verdad? O sea, que la mujer antes con un cuerpo glorificado no estaba supuesta a sentir dolor, pero porque ahora está contaminada con el pecado, cada vez que tenga un hijo va a sentir dolor, porque ya el cuerpo está débil, el cuerpo se debilitó por el pecado, ¿verdad? Le dice y al hombre le dice, por cuanto obedeciste a la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por qué? Porque la tierra se contaminó con el pecado, quedó contaminada. Lo que nosotros decimos que la carne es la materia contaminada con el pecado. Por eso es que las cosas se pudren, por eso es que las cosas se dañan. Y dice que espinos y cardos te producirá y comerá planta del campo. ¿Qué está diciendo aquí? Que antes, cuando el pecado no estaba en la tierra, que Adán y Eva no habían pecado, la tierra no daba espinos y cardos. La tierra comenzó a dar espinos y cardos cuando entró el pecado. Lo mismo que vemos en Isaías, que dice que en el milenio el león va a comer paja. Pues tal parece ser que al pecado entrar en la creación de Dios, ahí vino que a los animales les sale el colmillo, que la garra de los animales, espinos y cardos y todo este tipo de causa de la contaminación del pecado. Y él dice que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra. O sea que tanto a la mujer la debilita el pecado, tanto al hombre también, este cuerpo que está con el pecado, que está contaminado con el pecado, el hombre cuando trabaje va a sudar, se va a cansar, se va a fatigar, ¿verdad? Este tipo de cosas. Entonces dice, cuando Dios dice y multiplicaré, no fue que Dios, volvemos con el punto de que cuando Dios permite una cosa, se ve como que Dios es que lo hizo, porque Dios tiene el poder de pararlo. Entonces lo que Dios está diciendo es que yo voy a permitir que el pecado haga efecto en ti. Y así es que la humanidad, algunos hemos aprendido lo malo que es el pecado. Lo que hemos aceptado al Señor Jesús, hemos aprendido lo malo que es el pecado. Hay otra gente que no han aprendido lo malo que a pesar del dolor y los problemas que trae el pecado. Lo tercero es los ángeles que tuvieron. Pero antes de eso, antes de ir al otro punto, vámonos a Romanos, ¿verdad? Que lo dice más claro. Romanos 5:12. ¿verdad? Romanos. Antes de entrar al otro punto, se me olvidó esta cita, que es Romanos 5:12. 5:12. Dice así, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. O sea que la muerte entró por Adán. Digo, el pecado entró por Adán y junto con el pecado vino la muerte. ¿Verdad? A Adán le abrió la puerta al pecado para que entrara en el mundo. Y por eso es que nosotros tenemos todos estos problemas. ¿Verdad? Tenemos en Génesis
del capítulo 6, del 4 al 5, los ángeles que tuvieron relaciones con las mujeres, ¿verdad? Crearon otra, 4 o 5 dice así: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a la silla de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué pasa? Que lo que nacen, los hijos que nacen de las mujeres que tuvieron relaciones con los ángeles, fueron gigantes. Pero estos gigantes, según los descubrimientos que lo tratan de esconder, que yo lo he puesto en los links, los gigantes que han encontrado, y no estamos hablando, porque aquí hay gente que cree que porque tiene 7 pies son gigantes. No, usted no es un gigante. Debe de ser el papel de estúpido. No es a eso que estamos hablando de gigante. Lo que estamos hablando de gigante es de una persona que mide como un edificio. De eso que estamos hablando. Eso que se han encontrado, ¿verdad? Gigantes que miden un edificio de 2 o 3 plantas. Deje de hacerle estúpido, deje de hacerse la estúpida. Le está diciendo por ahí que usted es gigante cuando usted lo que tiene son 7 pies. Vamos a ser más serios. Y eso es lo que se han encontrado. Pero lo que se han encontrado no son humanos. Lo que se han encontrado, según lo que se han encontrado, que lo que le dicen Nephilims, son gente que tienen, miden 2 y 3 niveles de un edificio, cuidado sin más. Tienen en la mano, lo que son la mano, tienen 12 dedos. Y en los pies tienen 12 dedos, o sea que son 24 en total. Tienen doble línea de dientes, abajo y arriba, cosas así. Se dice que comían humanos, ¿verdad? Incluso aquí en Estados Unidos hay datos de que los indígenas tuvieron contacto con un gigante de esos, pero que comenzaban a comer. Incluso había mujeres que eran gigantes también. Era una raza de eso. Pero esa raza estaba fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y por eso dice en el versículo 6 de Génesis que dice que y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Pero en otra parte dice que había mucha violencia, la violencia por ellos mismos. Imagínate 2 titanes peleando, ¿entiendes? Y comiendo gente, que comían gente y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Dios tuvo que destruir esa generación, porque esa raza, porque esa raza estaba fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y es muy probable que esa raza, después del diluvio, esa raza sobreviviera, ¿verdad? Que los gigantes, porque tenemos el caso de Goliat, tenemos el caso, los hijos de Anac, que están que eran de los cananeos. Había una raza en Canaán, había una raza de gigantes que cuando los hijos de Israel en el libro de Números iban, dice, nosotros parecíamos langosta enfrente de ellos. Y esos gigantes, Dios tuvo que ayudar al pueblo de Israel a vencer esos gigantes, tirándole piedras del cielo. Los ángeles, los mismos ángeles buenos, tenían que ayudar al pueblo de Israel a vencer esos gigantes. Y por eso era que cuando Dios le decía, que muchas veces se ha cuestionado eso en la palabra, que cuando Dios le decía, mata a los niños, es porque muy probablemente los niños tenían los genes de esa raza. ¿Entiendes? Tenían los genes de esa raza. Entonces Dios tenía que acabar con esa raza, porque eso estaba fuera de la voluntad de Dios. Y eran gigantes y no eran humanos. Entonces, ¿y qué sucede? Y entonces estos ángeles contaminaron la creación de Dios. Estaban contaminando la raza humana. Entonces tenemos el caso también de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el ser humano ahora? Digo, el enemigo ahora, contaminar la iglesia. Si ustedes se van a 1 Corintios 5, del capítulo 5, del 6 al 11, ¿verdad?
Contaminar la iglesia, porque todo lo que Dios hace, Satanás está ahí para contaminarlo. Porque Satanás, la palabra Satanás o diablo, significa adversario. Una de las dos. Dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiado pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. No juzgáis vosotros a los que están adentro, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Entonces, aquí él está hablando de ese tipo, ¿verdad? Realmente la levadura era que el pueblo de Israel era una manera, comer pan sin levadura era como una costumbre que Dios le dio, porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron tan rápido que se le olvidó llevar levadura. Para que se acuerden, eso era una manera de, tú vas a comer pan sin levadura para que te acuerdes que tú saliste de Egipto, que tú saliste en términos espiritual, tú saliste del mundo. Tú saliste de esa contaminación en el que tú estabas. En segunda de Corintios 6, del 14 al 18, dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero dice, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿No? Porque ¿qué es lo que quiere el Satanás? Contaminar la creación de Dios, contaminarla. Si nos vamos a 1 Timoteo 5:22, ¿no? Lo que el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo 5:22 dice así: no imponga con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Consérvate puro. ¿No? Consérvate puro. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere es contaminar la iglesia. Ahí está hablando también de la ligereza de la mano, que en la iglesia hay una costumbre ahora de estar, que si la persona no se cae hay que empujarlo, hay que ponerle la mano en la frente. Y ahí vienen los problemas, ¿verdad? Un error, pusiste la mano a una hermana, un hermano donde no tenía que ponerla, ya ahí Satanás coge eso para desacreditar la iglesia, ¿verdad? Y otra manera de contaminar es desacreditando gente. Es una otra manera de contaminar. Contaminándole el testimonio a otra persona, ¿verdad? Es otra manera de contaminar. Que yo, aunque sea hablando mentira, es otra manera de contaminar. ¿Para qué? Para que la gente no se arrepienta, para que la gente no se convierta, ¿verdad? Otra cosa vemos que lo que hemos hablado en otro podcast pasado, que realmente realmente todo lo que nosotros vemos el aire está contaminado, la comida está contaminada, ¿verdad? Todo está contaminado, lamentablemente. Aunque nosotros podamos comer más saludable, aunque nosotros podamos respirar un aire más saludable, no. Todo es contaminación, contaminación, contaminación. Porque el plan del enemigo es contaminar la creación de Dios. Y eso ha sido desde el principio del Génesis hasta nuestro día. Hasta aquí es su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.